México es uno de los países más diversos del planeta. Tiene glaciares, selvas tropicales, desiertos, volcanes activos, arrecifes de coral y los ríos más caudalosos del continente. Todo eso en un solo territorio. Pero esa misma diversidad esconde una crueldad silenciosa. El agua cae donde no vive nadie. Los volcanes amenazan exactamente donde vive todo el mundo. El petróleo está debajo de un mar cuya soberanía ya nadie respeta. Y la ciudad más grande del hemisferio fue construida sobre un lago que la está destruyendo lentamente. Bloque 1. El agua está exactamente donde no debe estar. México recibe cada año alrededor de 1.489.000 millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación, suficiente en teoría para que nadie en este país pasara sed. Pero ese volumen no cae de manera uniforme. Cae con una lógica geográfica que parece diseñada para castigar a quien más la necesita. La región sur-sureste de México, que incluye Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz y Oaxaca, recibe casi el 50% de toda la lluvia que cae en el país. Chiapas en particular concentra el 30% del agua dulce superficial de toda la nación. Los ríos Grijalva y Usumacinta nacen en esa sierra, atraviesan valles y selvas y se convierten en los cuerpos de agua más caudalosos del territorio mexicano. Las lagunas de Montebello, el lago Miramar, los manantiales del Palenque. Chiapas no es un estado, es un depósito de agua que todavía no se ha vaciado. Y sin embargo, Chiapas tiene el índice de desarrollo humano más bajo de toda la República. En una lista de 32 estados ordenados por bienestar, Chiapas ocupa el último lugar. El 76% de sus habitantes vive en situación de pobreza. 1 de cada 5 chiapanecos vive en pobreza extrema. Esta es la primera cara de la injusticia geográfica. No hay ninguna relación entre tener agua y tener agua potable. En Berriozábal, municipio del centro de Chiapas, a 20 minutos de Tuxtla Gutiérrez, las familias han reportado pasar hasta 20 días consecutivos sin recibir una sola gota de agua por la llave. Tienen el río afuera de su casa, tienen la lluvia encima de sus techos y no tienen agua. El caso de Tabasco agudiza la paradoja hasta el absurdo. Tabasco es el estado con mayor concentración de recursos hídricos del país. Alrededor del 60% de su territorio es planicie baja e inundable. Los ríos Grijalva y Usumacinta desembocan ahí, trayendo el agua de media Guatemala y de la sierra de Chiapas. Tabasco no tiene problema de escasez, tiene problema de exceso, y ese exceso tampoco se convierte en bienestar. En 2007, las presas del sistema Grijalva se desbordaron y 2/3 de la ciudad de Villahermosa estuvieron inundados durante casi 40 días. Más de 1 millón de habitantes fueron afectados. En 2020, las tormentas tropicales ETA y el empuje de los nortes generaron nuevas inundaciones que dejaron más de 300.000 personas damnificadas solo en Tabasco. El problema no es que el estado no tenga infraestructura. Es que la infraestructura que tiene fue diseñada para un clima que ya no existe. El cambio climático intensificó las lluvias del trópico y las presas que antes bastaban ya no alcanzan a gestionar el caudal. El estado que tiene más agua del país también es el estado que más sufre por ella. El sistema de distribución hídrica en México no sigue la geografía, sigue el poder económico y político. El agua no fluye hacia donde hay sed, fluye hacia donde hay dinero y presión industrial. Monterrey es el ejemplo más brutal de esa lógica. La zona metropolitana de Monterrey tiene más de 5 millones de habitantes. Es el polo industrial más importante del norte de México, con fábricas de acero, automotriz, cerveza y vidrio que consumen volúmenes de agua que cualquier municipio chiapaneco nunca ha visto en sus presas. Pero Monterrey está en Nuevo León, un estado semiárido que recibe entre 300 y 500 milímetros de lluvia al año. Sus presas dependen de ríos que dependen de temporadas que cada vez son más impredecibles. En junio de 2022, las presas Cerro Prieto y La Boca cayeron por debajo del 5% de su capacidad. La zona metropolitana entró en emergencia hídrica severa. El servicio de agua fue reducido a 6 horas al día. Más de 5 millones de personas tuvieron que organizar su vida alrededor de un turno de agua que llegaba cuando llegaba y duraba lo que duraba. Filas frente a pipas, vecinos peleando en la calle, industrias que siguieron operando mientras las colonias populares guardaban agua en botes para poder cocinar. Y aquí estaba el núcleo del escándalo. Investigadores del Tecnológico de Monterrey publicaron en 2016 un estudio que predecía con exactitud la crisis de 2022 y proponía acciones para prevenirla. El estudio fue ignorado. Cuando llegó la crisis, la ciudad se salvó de quedarse completamente sin agua gracias a la tormenta Alberto, que recargó las presas en julio de ese año. No gracias a ninguna política pública. Gracias a una tormenta que llegó en el momento justo, México apostó a que la naturaleza lo rescataría, y en esa ocasión ganó la apuesta. Pero la siguiente vez podría no tener tanta suerte. El norte del país recibe el agua como un favor político, no como un derecho geográfico. Mientras tanto, en el sur, el agua corre hacia el Golfo de México sin que nadie la aproveche plenamente, porque el sur no tiene la infraestructura, la inversión ni el peso político para retenerla. La paradoja tiene otra capa que muy pocos mencionan. El 70% del territorio nacional presenta
presenta algún grado de estrés hídrico. Ese dato de Conagua parece contradecir la imagen de un país con 50% de sus lluvias concentradas en el sureste. No se contradice, lo confirma. El estrés hídrico no es únicamente una función de cuánta agua cae, sino de dónde cae, cuándo cae, cuánta se evapora antes de poder usarse y cuánta infraestructura existe para capturarla. En vastas zonas del norte y centro del país, el agua llueve en ráfagas cortas durante la temporada y desaparece por evaporación o escurrimiento sin que nadie la haya podido retener. Los acuíferos del norte, que tomaron miles de años en llenarse, se están vaciando a un ritmo que los hidrólogos describen como catastrófico. Hay acuíferos en Sonora y Chihuahua que tardarían siglos en recuperarse aunque se detuviera hoy mismo toda extracción. La paradoja es brutal. El 50% del territorio mexicano es árido o semiárido, y ese territorio está concentrado en el norte, exactamente donde están la industria pesada, las maquiladoras y los polos de desarrollo económico que el gobierno federal lleva décadas priorizando. La geografía decidió que el agua iría al sur, la economía decidió que la actividad productiva iría al norte, y nadie en el medio ha resuelto esa ecuación. Si esto te duele como a nosotros, suscríbete. Lo que viene todavía es peor. Bloque 2. La ciudad más grande del continente fue construida en el peor lugar posible. Hay una decisión que se tomó hace 700 años que todavía está matando gente. En 1325, los mexicas fundaron Tenochtitlán sobre un islote en medio del lago de Texcoco. Lo eligieron no por razones geológicas sino militares. El agua era una barrera natural que los protegía de sus enemigos. Construyeron calzadas, chinampas, acueductos. Levantaron una de las ciudades más sofisticadas del mundo prehispánico sobre un suelo que era, en esencia, barro lacustre comprimido bajo capas de arcilla. Cuando los españoles llegaron y destruyeron Tenochtitlán, no se preguntaron si convenía construir la nueva capital en otro lugar. Construyeron sobre las ruinas de lo que habían quemado, sobre el mismo lago, sobre el mismo barro. Y la ciudad creció, y siguió creciendo sobre un suelo que nunca fue diseñado para sostenerla. Hoy, la Ciudad de México tiene 21 millones de habitantes dentro de la mancha urbana. Es la ciudad más poblada del continente americano y una de las 10 más grandes del mundo, y se está hundiendo. Los geólogos de la UNAM llevan décadas documentando la subsidencia de la capital mexicana. El proceso es simple y devastador. El crecimiento de la ciudad demandó agua. Esa agua se extrajo de los acuíferos subterráneos, y al vaciarse esas capas de agua subterránea, las arcillas lacustres que las rodeaban se comprimieron, y el suelo bajó. A principios del siglo XX, la ciudad se hundía a unos 8 centímetros por año. Para 1958, esa cifra ya había llegado a 29 centímetros anuales. Hoy, en las zonas más afectadas, el hundimiento llega a 40 centímetros por año. En total, en los últimos 150 años, la Ciudad de México ha bajado entre 9 y 10 metros en promedio. El centro histórico está aproximadamente 9 metros más abajo que hace un siglo. La Catedral Metropolitana, construida en el siglo XVI, necesita intervención estructural permanente porque el suelo debajo de ella no es homogéneo. Unas partes se hunden más rápido que otras, y el edificio se tuerce lentamente. El Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma ha necesitado que le añadan escalones a su base en varias ocasiones porque el terreno que lo rodea sigue bajando. Un monumento que mide 45 metros hoy está varios metros más arriba de la acera de lo que fue diseñado. Investigadores de la UNAM como Sergio Rodríguez y Wendy Morales han sido explícitos en sus advertencias. Hay zonas de la ciudad que en menos de 10 años podrían volverse inhabitables. No es exageración. En alcaldías como Iztapalapa, el hundimiento registrado por satélite es de hasta 40 centímetros anuales. En la zona oriente de la ciudad, cerca del antiguo lago de Texcoco, el descenso llega a 45 o 50 centímetros por año. Hay edificios que ya han sido derrumbados porque el hundimiento diferencial entre sus cimientos los partió por la mitad. Hay calles que se inundan con lluvias moderadas porque el sistema de drenaje fue diseñado para una topografía que ya no existe. El Congreso de la Ciudad de México tiene registrados en este momento 591 sitios de fracturamiento o hundimiento activo del subsuelo. No son grietas decorativas. Son fracturas estructurales que rompen tuberías de agua, quiebran el asfalto, desestabilizan cimentaciones y crean socavones en calles transitadas. Las alcaldías más afectadas son Iztapalapa, Tláhuac, Benito Juárez, Iztacalco y Cuauhtémoc. Y un estudio publicado en la revista Science Direct, respaldado por la UNESCO, encontró que más de 457,000 propiedades y alrededor de 1,5 millones de personas habitan zonas con alto o muy alto riesgo de formación de grietas. 1,5 millones de personas sobre suelo que puede abrirse bajo sus pies en cualquier temporada de lluvias. El peor de los datos es también el más ignorado. El proceso es irreversible. Una vez que las arcillas se comprimen, no vuelven a expandirse. No hay ninguna intervención técnica que pueda recuperar esos 9
9 metros que la ciudad ha bajado. La única opción es adaptarse, y aquí llega la paradoja que nadie quiere decir en voz alta. La Ciudad de México se hunde porque extrajo demasiada agua de su subsuelo, pero el 20% de los habitantes de la capital no tiene acceso continuo a agua potable en sus hogares. Hay colonias de Iztapalapa donde las familias siguen comprando agua en pipas porque la llave no llega. Son las mismas colonias donde el hundimiento es más severo. Son las mismas familias que perforaron pozos ilegales décadas atrás para sobrevivir, y ese acto de supervivencia fue lo que aceleró el hundimiento que hoy amenaza sus casas. Para entender bien el absurdo, hace falta ver el mapa completo del abastecimiento. El 56% del agua de la Ciudad de México proviene de 976 pozos que extraen directamente del subsuelo del Valle de México. Es esa extracción la que comprime las arcillas y hunde la ciudad. El 25% restante proviene del sistema Cutzamala, una obra de ingeniería hidráulica que transporta agua desde presas en Michoacán y el Estado de México a través de más de 160 kilómetros de túneles, canales y estaciones de bombeo. El Cutzamala tiene 40 años funcionando cuando su vida útil proyectada era de 20, y alrededor del 40% del agua que entra a la red de distribución de la ciudad se pierde antes de llegar a una llave, por fugas en tuberías que en algunos casos tienen más de 50 años sin mantenimiento. Estamos extrayendo el agua del subsuelo que hunde la ciudad, importándola de otras cuencas a través de infraestructura obsoleta, y perdiendo una tercera parte en el camino. Y al final de todo ese proceso hay millones de personas que no tienen agua cuando abren la llave. Sergio Rodríguez, geólogo de la UNAM, lo resumió de manera que es difícil olvidar. Los que sacan el agua de los pozos son los que no tienen abastecimiento y además son los que sufren las inundaciones y la subsidencia. La pobreza generó la extracción que generó el hundimiento que ahora amplifica la pobreza. Un círculo vicioso tallado en arcilla y agua. La Ciudad de México es la prueba más dramática de que la geografía no perdona las malas decisiones, aunque esas decisiones se hayan tomado 700 años atrás, y los sismos terminan de redondear la crueldad. El suelo blando del antiguo lago de Texcoco amplifica las ondas sísmicas de manera exponencial. El fenómeno se llama amplificación sísmica. Las capas de arcilla actúan como gelatina, absorbiendo y magnificando las ondas que vienen de profundidades de decenas de kilómetros. El sismo de 1985 fue de 8.1 de magnitud, pero su epicentro estaba frente a las costas de Guerrero, a casi 400 kilómetros de distancia. Lo que mató a entre 5,000 y 10,000 personas en Ciudad de México no fue solo la magnitud del sismo, sino el suelo sobre el que estaban paradas. El sismo de 2017 de 7.1 de magnitud produjo colapsos en zonas específicas que coincidían exactamente con las de mayor acumulación de sedimento lacustre. La geografía elegida por los aztecas sigue matando gente 700 años después de la decisión original Bloque 3. El eje neovolcánico cruza exactamente donde vive todo el mundo. Si alguien quisiera diseñar una trampa geológica para una nación, podría inspirarse en el mapa de México. El eje volcánico transmexicano es una cadena de volcanes que atraviesa México de costa a costa a lo largo del paralelo 19 norte. No es una cadena menor. Incluye más de 20 volcanes activos o potencialmente activos, entre ellos el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el Nevado de Colima, el Volcán de Colima, el Paricutín, el Jorullo y el Cofre de Perote. Es una de las zonas de mayor actividad volcánica del continente americano y es el resultado de la subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana, un proceso tectónico que no ha tenido pausa en los últimos millones de años y que no tiene ninguna intención de parar. Sobre ese eje vive exactamente la mitad de la población de México. La Ciudad de México, con 21 millones de personas, está a 63 kilómetros del Popocatépetl. Guadalajara, con 5 millones de habitantes, está en la zona de influencia del sistema volcánico de Jalisco. Puebla, con 3 millones, está literalmente en el corredor entre el Popocatépetl y la Malinche. Toluca, con 2 millones, está a los pies del Nevado de Toluca. Según estimaciones, el 50% de la población mexicana vive a menos de 100 kilómetros de un volcán activo o potencialmente activo. El Popocatépetl es el más monitoreado y el más peligroso de todos. Ha tenido más de 4,000 episodios eruptivos registrados en los últimos 30 años, desde que despertó de su periodo de calma en diciembre de 1994. En ese año, la primera evacuación preventiva movilizó a cerca de 70,000 personas. Desde entonces se han formado y destruido más de 80 domos de lava distintos dentro del cráter. La actividad es constante, rutinaria, casi doméstica para quienes viven en los estados de Puebla, Morelos,
Estado de México y Tlaxcala. El plan operativo del Popocatépetl elaborado por la Sedena y el Senapred tiene identificados 30 municipios en zona de alto riesgo y 56 en zona de riesgo medio. El plan contempla evacuaciones en fases que dependen del nivel de alerta del semáforo volcánico, pero hay un dato que los planes no pueden resolver. En una evacuación real de fase roja, decenas de miles de personas tendrían que desalojar simultáneamente por carreteras que en días normales ya colapsan bajo el tráfico cotidiano. Y la Ciudad de México, aunque no está en la zona de alto riesgo de flujos piroclásticos, sí está en el área de afectación de ceniza. En una erupción mayor, el aeropuerto más transitado del país, el sistema de transporte público más grande de América Latina y 21 millones de personas estarían cubiertos de ceniza volcánica con consecuencias para la infraestructura eléctrica, hidráulica y de movilidad que nadie ha calculado completamente. Nadie construyó México ahí por accidente. Las civilizaciones prehispánicas eligieron el altiplano central porque el suelo volcánico es extraordinariamente fértil, porque los volcanes mantienen agua dulce en sus laderas durante todo el año, porque la altitud modera el clima y hace más habitables las zonas que en las costas serían insoportablemente calurosas. La geografía volcánica fue una ventaja durante siglos. El problema es que nadie anticipó que esa misma geografía, combinada con una densidad poblacional de 21 millones de personas en un radio de 60 kilómetros de un volcán activo, sería también una bomba de tiempo. El volcán de Colima es el más activo de México. Ha tenido erupciones mayores en 2005, 2015, 2016 y 2019, entre otras. Tiene 165,000 personas viviendo en su zona de influencia directa. No en un radio de 100 kilómetros, en su zona de influencia directa. Las comunidades de los municipios de Comala, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez están tan acostumbradas a vivir junto al volcán que las alertas de nivel amarillo ya no generan evacuaciones automáticas. El riesgo se normalizó, la geografía volcánica se volvió paisaje y aquí está el corazón de la paradoja. La misma geología que hizo fértil al centro de México, que permitió que florecieran las civilizaciones más sofisticadas del continente, que convirtió al altiplano en la región más habitada del país, es también la que coloca a la mitad de la población sobre suelos que tiemblan, sobre arcillas que se comprimen, bajo volcanes que en cualquier momento pueden decidir que llevan demasiado tiempo durmiendo mitad del camino. Lo que viene sobre el petróleo cambiará cómo ves a México para siempre. Suscríbete ahora antes de que sigas. Bloque 4. El Golfo de México tiene el petróleo y México cada vez tiene menos de él. El Golfo de México es el mar más estratégico del continente americano, no por su belleza ni por su biodiversidad, aunque tiene ambas cosas en abundancia, sino porque debajo de su lecho marino hay una de las mayores concentraciones de hidrocarburos del hemisferio occidental, la sonda de Campeche, ubicada en la plataforma continental frente a las costas de ese estado, es el corazón productivo del petróleo mexicano. Ha sido durante décadas el motor financiero que sostuvo al Estado mexicano. En su momento de máxima producción, en el año 2004, México extraía 3.3 millones de barriles de petróleo por día, y la mayor parte de esa producción venía de la sonda. El campo Cantarell, descubierto en 1976, fue en su época el segundo campo petrolero más productivo del mundo, solo superado por el campo Ghawar de Arabia Saudita, pero Cantarell empezó a declinar. Y la inversión para desarrollar nuevos campos nunca llegó a tiempo ni en la magnitud necesaria. En 2024, la producción diaria de México había caído a menos de 1.700.000 barriles por día. Es una caída de casi el 48% en 20 años. El país que alguna vez fue una potencia petrolera media extrae hoy menos de la mitad de lo que extraía en su momento de mayor producción. La sonda de Campeche produce todavía alrededor del 80% del petróleo mexicano, pero acceder a esos recursos no es sencillo. Son plataformas offshore en alta mar, en aguas internacionales técnicamente compartidas, con toda la complejidad logística y de soberanía que eso implica. El personal que trabaja en las plataformas no puede ir y venir libremente. Las maniobras son coordinadas con la Marina Mexicana. Y cada vez que ocurre un accidente, como la explosión en la plataforma QA en agosto de 2021 que redujo la producción nacional en 1.600.000 barriles en una semana, el país entero lo siente en sus finanzas públicas. La fragilidad logística de producir petróleo en alta mar tiene consecuencias que van mucho más allá de los accidentes puntuales. El mantenimiento de las plataformas requiere inversiones constantes que Pemex, con su deuda acumulada y sus restricciones presupuestales, no siempre puede garantizar. La subinversión en nuevos pozos y en la modernización de los existentes es la razón más directa de la caída productiva. No es que el petróleo se haya acabado, es que nadie le está invirtiendo lo suficiente para sacarlo. La geografía puso el recurso debajo del mar y la política fiscal lo mantuvo ahí, y luego está el problema del nombre.
En enero de 2025, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración Trump, firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre oficial del Golfo de México a Golfo de América en todos los documentos y mapas federales estadounidenses. Google Maps actualizó la denominación para los usuarios en territorio norteamericano. México protestó diplomáticamente. La Organización de las Naciones Unidas aclaró que el nombre internacional reconocido es Golfo de México y que eso no cambia. Porque un gobierno decida llamarlo de otra manera, pero el daño simbólico ya estaba hecho. El Golfo de México se llama así desde el siglo XVI. Navegantes españoles lo nombraron en los primeros mapas coloniales. En 500 años de historia cartográfica, el nombre no había sido cuestionado seriamente por ninguna potencia, y el primer país en hacerlo fue el que consume más petróleo del mundo, más del 25% de la producción mundial, y que necesita el petróleo del Golfo con la misma urgencia con que México necesita que ese petróleo sea suyo. La disputa por el nombre no es un capricho diplomático, es la metáfora perfecta de una relación de poder que tiene décadas de historia. El Golfo de México es el patio trasero energético del continente. Sus recursos hidrocarburíferos financiaron décadas del estado de bienestar mexicano cuando Pemex era la empresa más grande de América Latina. Y ahora que esa producción declina, que las reservas probadas se reducen y que la inversión privada en aguas profundas sigue siendo insuficiente, el vecino del norte decide que el mejor momento para disputarle el nombre es exactamente cuando México tiene menos capacidad para defender lo que tiene. La ironía brutal es esta: los estados mexicanos que tienen petróleo son los más pobres. Campeche produce el 80% del petróleo nacional y su tasa de pobreza supera el 40%. Tabasco es un estado literalmente construido sobre yacimientos petrolíferos y tiene casi el 50% de su población en pobreza. Veracruz, que ha exportado petróleo desde principios del siglo XX, tiene el 58% de sus habitantes en situación de pobreza. La geografía puso el petróleo debajo de los estados más pobres del país, y el sistema político y económico se encargó de extraerlo sin que esa riqueza se quedara donde estaba. El petróleo de la sonda de Campeche se fue al presupuesto federal. Los estados productores recibieron participaciones insuficientes, y la riqueza del subsuelo sirvió para financiar el desarrollo del centro y del norte del país, mientras el sur y el sureste, que es donde está el petróleo y donde está el agua, siguió siendo el territorio del rezago y la pobreza estructural, bloque 5. La geografía que nadie eligió y que todos heredamos. Hasta aquí hemos hablado de agua mal repartida, de una ciudad construida sobre un lago que se hunde, de volcanes que viven exactamente donde vive todo el mundo y de petróleo que enriquece menos de lo que debería. Pero hay algo que conviene decir con claridad antes de cerrar: ninguno de estos problemas es culpa de nadie que esté vivo hoy. México no eligió dónde caería la lluvia. Los vientos alisios y las corrientes del Golfo de México decidieron que el agua iría al sur antes de que existiera ninguna civilización en este continente. México no eligió que los aztecas construyeran su capital en un lago. Tenochtitlán tenía sentido estratégico en el siglo XIV. La decisión de quedarse ahí cuando la ciudad creció a 20 millones fue tomada por inercia histórica, por imposibilidad económica de mover una capital, por decisiones urbanísticas de 100 años que nadie cuestionó suficientemente. México no eligió que el eje neovolcánico cruzara exactamente por el paralelo 19, que es exactamente donde la altitud, el clima y la fertilidad del suelo concentraron a la mayor parte de la población durante milenios. La placa de Cocos no preguntó en qué dirección hundirse antes de generar volcanes, y México no eligió que el petróleo se acumulara bajo el mar, en un golfo cuyo nombre ahora disputa la potencia que más lo necesita. La geografía es injusta, no porque exista maldad detrás de ella, sino porque es ciega. El agua cae donde cae, los volcanes surgen donde surgen, las arcillas lacustres se comprimen bajo el peso de lo que se construye encima. El petróleo se formó donde se formó hace millones de años, en un proceso geológico que no tuvo ninguna consideración por la soberanía futura de ningún estado-nación. Pero si la geografía es ciega, la política pública no tiene ese privilegio. Las decisiones de dónde invertir en infraestructura hídrica, de cómo gestionar el crecimiento urbano sobre suelos inestables, de cómo proteger y distribuir la renta petrolera, de cómo preparar a las ciudades que viven bajo volcanes activos, esas sí son decisiones que se pueden tomar de otra manera. El sur de México tiene el agua y la pobreza, el norte tiene la industria y la sequía, y en el medio hay un sistema político que durante décadas decidió no resolver esa contradicción, sino administrarla. La Ciudad de México se hundía desde el siglo XIX y nadie detuvo la extracción de agua subterránea hasta que el daño era ya imposible de revertir. Los volcanes llevan 100 años siendo estudiados y hay planes de emergencia que la mayoría de las personas que viven en su radio de acción nunca han leído.
El petróleo de la sonda de Campeche se descubrió hace 50 años y los estados que lo producen siguen siendo los más pobres del país. Monterrey supo en 2016 que llegaría la crisis de 2022 y eligió confiar en la tormenta siguiente. Eso es exactamente lo más inquietante de todo, no la ignorancia. La información estaba disponible en todos los casos. Los hidrólogos llevaban décadas publicando estudios sobre el agotamiento de los acuíferos del norte. Los geólogos documentaban el hundimiento de la Ciudad de México desde los años 40 del siglo pasado. Los vulcanólogos tenían mapeadas las zonas de riesgo del Popocatépetl mucho antes de que el volcán despertara en 1994. Los economistas calculaban la caída de Cantarell con décadas de anticipación. El problema nunca fue falta de información, fue la distancia enorme entre lo que la ciencia sabe y lo que la política decide actuar. Hay algo más que resulta difícil de ignorar cuando se ven todos estos problemas juntos. Son problemas que afectan de manera desproporcionada a los que tienen menos. Las familias de Iztapalapa que no tienen agua y viven sobre suelo que se hunde no son las mismas que los edificios de 50 pisos que nunca van a tener cortes de suministro porque pagan más. Las comunidades de Puebla que tienen ceniza en los techos del Popocatépetl no son las empresas turísticas que venden el volcán como paisaje. Los pescadores de Tabasco que perdieron sus casas en las inundaciones de 2020 no son los funcionarios federales que decidieron cuándo abrir las compuertas de las presas. La geografía distribuye el riesgo de manera ciega, pero el sistema económico y político distribuye los recursos para enfrentar ese riesgo de manera que no lo es tanto. Existe un patrón que se repite en cada una de estas historias y que merece nombrarse con claridad. La riqueza geográfica de México, el agua del sur, el petróleo del Golfo, la fertilidad del suelo volcánico, los ríos que bajan de las sierras, todos esos recursos viajan hacia arriba en la pirámide económica y no regresan. Las comunidades indígenas de Chiapas que viven a la orilla de los ríos más caudalosos del país pagan agua en pipas. Los municipios de Tabasco que tienen petróleo bajo sus pies y gas natural en el subsuelo registran porcentajes de pobreza que superan el 49%. Las familias de las laderas del Popocatépetl que durante siglos se beneficiaron del suelo fértil que el volcán creó son hoy las mismas que se quedan varadas en carreteras colapsadas cuando el semáforo sube de nivel. México extrae sus riquezas geográficas y las concentra lejos de donde nacieron. Y ese movimiento, ese flujo de valor, desde la periferia hacia el centro, desde el sur hacia el norte, desde el subsuelo hacia la bolsa federal, es tan constante y tan invisible que ya casi nadie lo llama por su nombre. La geografía de México es extraordinaria. Es la razón por la que este territorio alberga una de las biodiversidades más ricas del planeta. Es la razón por la que existieron civilizaciones como Teotihuacán, Tenochtitlán y Monte Albán. Es la razón por la que el altiplano tiene un clima perfecto para la vida humana y por la que las costas producen cantidades de alimento que alimentan a millones. Pero esa misma geografía viene con deudas que todavía no se han saldado. Un glaciar que desaparece y que abastece de agua a 2 millones de personas. Una capital que se hunde y cuyos geólogos advierten que en una década habrá zonas inhabitables. Un golfo cuyo nombre se disputa y cuyo petróleo declina. Un sur con toda el agua del país y todos los índices de pobreza al mismo tiempo. Y un sistema de alertas volcánicas que funciona perfectamente para registrar las erupciones pero que no ha logrado. Que la mayoría de los mexicanos que viven bajo esos volcanes sepan qué hacer cuando el semáforo cambia de color. El geólogo de la UNAM Sergio Rodríguez lo dijo con precisión que duele. Con un promedio de hundimiento de 15 a 30 centímetros por año, si lo multiplicas por 10 años ya son 3 metros. Si lo multiplicas por 100 es increíble. Lo dijo hablando del hundimiento de Ciudad de México, pero podría estar hablando de todo lo demás. De los acuíferos del norte que se vacían más rápido de lo que se recargan, de los manglares del Golfo que desaparecen a un ritmo que ninguna ley ambiental ha logrado detener, de las cuencas del sur que se llenan de sedimento porque la deforestación erosiona lo que los ríos tardaron siglos en construir, de los pueblos del sur con agua en los techos y sin agua en las llaves, de los estados con petróleo bajo sus pies y sin presupuesto para sus hospitales. Todo se acumula, todo se multiplica. Y la deuda geográfica crece a una velocidad que todavía no está en ningún titular. México no va a poder mover sus volcanes, no va a poder rellenar el lago de Texcoco para deshacer 700 años de decisiones, no va a poder cambiar la dirección de los vientos alisios para que llueva en Monterrey en vez de en Chiapas. La geografía es lo que es y permanecerá siendo lo que es. Pero sí puede decidir que la siguiente vez que un estudio diga que se avecina una crisis hídrica, alguien en el gobierno lo lea, que la siguiente vez que los geólogos adviertan sobre zonas inhabitables, las políticas de vivienda reflejen esa advertencia, que la siguiente vez que un volcán suba su semáforo a fase 2, las familias que viven en su radio sepan exactamente qué significa eso y qué tienen que hacer. La geografía no es culpable, pero alguien tiene que serlo. Esa es la pregunta que este canal seguirá haciendo. Antes de irte, dale like y suscríbete.
Cada video que hacemos cuesta semanas de investigación y lo hacemos para que este tipo de preguntas no queden sin respuesta.